Hoy vamos a hablar, pues les quiero compartir la experiencia de una red de liderazgo educativo que nace, digamos, bajo la iniciativa de fortalecer el conocimiento, pero también el quehacer de los directivos docentes en Colombia. Y bueno, pues el tema de la paz es un asunto que es transversal, sobre todo en la escuela. Y pues nada, quiero también aprender mucho de ustedes. Gracias, Sonia. Podemos continuar con Jairo. Hola, buenas a todos y a todos. Bueno, agradecido por esta invitación. Soy un ex alumno también de lo que es Fe y Alegría, entonces tengo bastante, como podría decir, trayectoria, ¿no? En lo que es educación popular, y bien familiarizado con todos los procesos y bueno, hoy en día siendo parte de la red Generación 21 más, que es una red de jóvenes a nivel federativo y bueno, agradecido por esta oportunidad para poder comentarle un poco, contarle cómo venimos trabajando, qué procesos venimos desarrollando junto a los jóvenes que buscan, ¿no?, transformar para incidir en nuestra realidad. Así que a través de herramientas como la ciudadanía, el compromiso, la paz, el protagonismo juvenil, bueno, ya tocará el momento de compartirles, ¿no? Así que bueno, de nuevo agradecido y atento a sus testimonios. Bueno, Gracias. bienvenido, muchas gracias, Jairo. Y continuamos con Fabio. Sí, ¿qué tal? Soy el coordinador nacional de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, una red que hace parte de la Red Latinoamericana con el mismo nombre. La Red Latinoamericana fue fundada en el año 1996 en Temuco, Chile, con el liderazgo de la profesora francesa Josette Jolivet, quien con el respaldo de la UNESCO tenía este compromiso de fundar redes de maestros interesados en la transformación pedagógica a partir de un eje que se ha mantenido hasta ahora, como es la pedagogía por proyectos. La red colombiana tiene 24 nodos en distintas regiones del país y realiza un taller anual donde socializan los desarrollos de los proyectos y hay un taller latinoamericano bianual que rota en los países que hacen parte de esta red. Bueno, muchísimas gracias, Fabio. Entonces, después de presentarnos, le doy paso a las intervenciones. Tenemos aproximadamente 15 minuticos, 18 minutos para cada intervención, para que nos dé tiempo al final para conversar con todos los invitados y recibir las preguntas. Entonces, no sé si alguien se ofrece para empezar o si lo elijo yo. ¿Quieres Laura? Sonia, comienza tú. Dale. Me dice si acá tengo una presentación de uno de ustedes, entonces me avisan cuando haya que proyectar esa presentación, ¿listo? Y yo con gusto. Si quisiera como proyectar, si puedo proyectarla yo. Ah, vale. Sí. Unos Ahí pequeños. puedes compartir la pantalla, listo. Perfecto, muchas gracias. Esto es. Bueno, listo. Entonces quiero arrancar. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, ahí la vemos. Disculpen, se escucha como, sí, exactamente como dice en el chat, que hay un micrófono abierto. Y en esa medida están más avanzados. No sé si se puede cerrar micrófonos. Eso. Listo, ahora sí. Bueno, yo quiero comentarles y ser muy como respetuoso también como con el tiempo de los 15 minuticos. Quiero contarles qué es esta red, cómo funciona y qué beneficios o qué hemos visto en términos de impactos o efectos que genera en la escuela y sobre todo en los directivos docentes.
Yo quiero ponerlos un poco en contexto y es que la fundación en la que trabajo lleva más de 12 años trabajando con directivos docentes en Colombia, apostándole un poco a, digamos, a fortalecer no solamente su liderazgo administrativo, que de hecho pues es como lo que más los consume en el día a día, sino a poner en el centro el conocimiento pedagógico para la toma de decisiones en términos de gestión comunitaria y de gestión pedagógica, administrativa, y pues ese ha sido como el trabajo, ¿no? Hacer como la reflexión de que la pedagogía es la brújula que les permite tomar decisiones inclusive en las cosas más cotidianas o más administrativas. En ese trabajo de la fundación, por supuesto, en más de una década, pues aprendimos que existen, sobre todo con ellos, funciona mucho otras estrategias de formación. Definitivamente la formación tradicional en Colombia para los directivos docentes, pues es escasa en el sentido en que no hay una carrera, un pregrado como tal para ellos. Existe programas de posgrado y de formación continua a propósito de la gerencia educativa, la administración educativa, más no, digamos, una postura, una oferta de formación más integral de lo que implica el direccionamiento de una escuela. Por supuesto, esa formación pues también más tradicional, centrada en lo administrativo, en la gestión, ha implicado que emerjan otras modalidades de formación para el liderazgo en servicio de las escuelas. Y esto no es nuevo, ni lo decimos, lo hemos dicho en la fundación, sino que por supuesto desde 1960, por ejemplo, no puede encontrar evidencia y datos, estudios en donde dicen que efectivamente es muy importante adquirir conocimiento tácito, no solamente adquirirlo, sino también hacerlo evidente, hacer emergente. Cuando hablamos de conocimiento tácito, estamos hablando de ese conocimiento que está en cómo hacemos las cosas, en el quehacer docente y en el quehacer directivo docente, que muchas veces no está en el radar de los investigadores o no está, digamos, aún documentado en los procesos de investigación y que todavía no está nutriendo pues, los procesos o la oferta formativa. Y hay otro problema, y es que existe una sobrecarga laboral. A los directivos docentes en Colombia, pues se les carga no solamente el direccionamiento, digamos, funcional de la misión de la escuela, que es pues educar a los niños y conectar a las familias, sino también pues todo el asunto administrativo, ¿no? Y legal de la escuela. Y esto está sumado con un aislamiento de la función directiva. Entonces los directivos docentes sienten, viven una soledad en el sentido en que en una escuela es fácil encontrarse entre docentes y hablar y troquear conocimiento, troquear saber, pero no es tan común en Colombia que, por ejemplo, los rectores de una entidad territorial de un municipio se encuentren a aprender de su quehacer. Seguramente se encuentran porque las secretarías los convoca para fines administrativos, normativos, etcétera, pero hay, digamos, una fuga del conocimiento, digamos, pedagógico, del conocimiento propio de ser directivo docente en Colombia. Quiero hacer un pie de página aquí para comentar que en Colombia ser directivo docente pues tiene varios roles, no solamente los rectores, sino ser coordinador, director rural, hay algunos otros cargos que cada vez son más poquitos, como por ejemplo los directores locales, en el caso de Bogotá, pero es también, digamos, una categoría diversa. Estos problemas de que es clave adquirir ese conocimiento tácito de la sobrecarga laboral y el aislamiento de la función, pues ha llevado a que emerjan otras modalidades de formación. En otros países, por ejemplo, como Singapur, Inglaterra, Australia, digamos que es muy común hablar de las redes para directivos docentes y de otras estrategias de aprendizaje entre pares como la mentoría, como esos directivos docentes que llevan una trayectoria significativa, digamos, no mueren solo siendo directivos docentes, sino que tienen digamos, una proyección de su profesión enseñándole a otros que son nobles en la carrera. Eso en Colombia todavía no existe. Por eso entonces en la fundación nos dimos a la tarea de configurar esta red de liderazgo y la definimos como una comunidad de aprendizaje que reúne estos diversos actores que les he mencionado aquí para fortalecer su liderazgo pedagógico como centro,
pero además bajo una mirada de que ese liderazgo debe ser distribuido, no autocrático, no jerárquico, sino que debe trabajar en comunidad. Y además ese liderazgo pues debe ser transformador. Significa esto que pasa por la perspectiva de quién es ese sujeto y cómo puedo ir transformándome, entendiendo también mi vulnerabilidad a propósito de ser tan visible y de tener tanta responsabilidad, ¿no? La red de liderazgo educativo está conformada por unos nodos, ¿sí? como una red de pescar, y esos nodos, por supuesto, son agrupaciones de directivos docentes en diferentes partes del país. Ellos se agrupan con el objetivo de generar capacidades para la resolución de problemas de la gestión directiva. Voy a hacer un alto aquí, y es que la red de liderazgo no está entendida como un programa de formación, aunque hay formación, hay aprendizaje, sino lo que las une o une a los directivos es justamente atender esos desafíos de ser un directivo docente, de atender, digamos, de manera integral, de manera mucho más sistémica, una institución educativa en nuestro país. Y decimos aquí que lo hacen para, digamos, hacer una reflexión sobre cómo están llevando a la práctica ese liderazgo y hacer un ejercicio, digamos, mucho más intencionado de intercambio de conocimiento especializado, pero también tácito, que han estado insertos en la experiencia de ser directivo docente en Colombia. En general, esta apuesta se despliega en 3 acciones muy concretas. Cada nodo que tenemos en la red es muy distinto. Tiene, digamos, hay una columna vertebral de funcionamiento, pero digamos, la identidad nace justamente de identificar esos problemas que son propios de ese grupo de directivos docentes, que están relacionados también con un enfoque territorial. Sabemos que en la diversidad de Colombia, pues hablar de, por ejemplo, una institución que está en medio de frontera o de una institución que está en medio de, digamos, economías no legales, esto implica una manera de hacer la dirección escolar en Colombia. Lo otro que se hace en el nodo es generar esa capacidad para resolver esos problemas de manera colaborativa, ¿sí? Y integrando otros agentes educativos. Cuando hablo de otros agentes educativos, estoy hablando de conectamos, por ejemplo, las facultades de educación que estén en ese territorio, generamos conversaciones más directas, pero también más propositivas con las secretarías de educación, que a veces un directivo docente, es difícil que un directivo docente lo escuche, pero cuando se organizan, tienen una agenda propositiva, es mucho más fácil entablar conversaciones con las secretarías y que puedan resolver cosas. Pero también lo que hacemos en la red es promover el aprendizaje y el fortalecimiento justamente de ese conocimiento a propósito de esas soluciones que se dan, ¿sí? Entonces hacemos gestión de conocimiento, ayudamos a documentar, ayudamos a que esto que ellos hacen conjuntamente pues se pueda conocer y que pueda ser inspirador para otros directivos en otras partes del país. Para estar en la red hay 4 principios. Uno es la confianza, por supuesto, que ellos puedan hablar sin angustia del error como oportunidad pedagógica, de las cosas que les angustia, del miedo, de la vulnerabilidad, pero entendido esto como la posibilidad de hacerse, de cohesionarse como pares. Es voluntario, no, las secretarías o el ministerio, por ejemplo, no pueden obligar o impedir también que un directivo docente esté en la red. El otro principio es que vamos a aprender, aunque es un lugar de contención, de manejo emocional, que también es muy importante, vamos a aprender del rol. Y por supuesto, la inclusión es un aspecto fundamental, entendiendo que cada escuela es particular y es propia dentro de su naturaleza. Lo que hacemos es reunirnos, obviamente en el marco de la pandemia, lo que hemos hecho es encontrarnos virtualmente, pero ya se están dando encuentros presenciales. La fundación pues facilita la producción y el intercambio de esas experiencias en términos de la tecnología que haya que disponer, pero también ponemos los tutores para que haya como esa organización y cada nodo sea mucho más autónomo. Y apoyamos el desarrollo de una agenda de trabajo para incidencia territorial. Les voy a poner un ejemplo. El nodo de Cúcuta, en norte de Santander, desarrolló una agenda que está ahora trabajando con la Secretaría de Educación a propósito de propuestas mucho más
aterrizadas y cercanas a lo que es la realidad de las instituciones educativas, en este caso, toda la dinámica de la migración. Un fungicida anche para la hongo candida. La red tiene 3 dimensiones. Como les decía, Aceite de orégano. ¿será que podemos cerrar ¿La los mañana? A la elaboración del video. En ese sentido, pues tuvimos que tomar la decisión de buscar entonces Gracias. Como les decía, la red de liderazgo no es un programa de formación, tiene una dimensión formativa que parte de procesos de aprendizaje autodirigido o autoaprendizaje, de aprendizaje entre pares y guiado, por ejemplo, por tutores. Y el centro está las prácticas de liderazgo. Hay una dimensión de interacción pues grande que busca que ellos por nodo tengan un propósito y un plan de trabajo desde ese enfoque territorial, y hay una dimensión de gestión de conocimiento donde como resultado tenemos un directorio como de buenas prácticas que les ayuda a ellos como a aprender de lo que hacen unos de otros. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es actualmente la red no es tan antigua, ¿sí? Como la red de lenguaje que conozco del profe Fabio Jurado. Llevamos solamente 3 años, hemos aprendido un montón, pero sí hemos crecido mucho, justamente por la necesidad de ese trabajo entre pares. Entonces, actualmente tenemos cerca de 1.200 directivos docentes que están ubicados en todas las entidades territoriales. Y aquí, para hacernos una idea, pues actualmente hay 21.600, no es que tenemos una pequeña muestra, pero siempre son muchos. Están agrupados en 49 nodos territoriales. La red tiene 2 tipos de nodos. Los que son territoriales son por agrupación de cercanía territorial, así que están, por ejemplo, en el mismo municipio, y otro tipo de nodos que son los nodos temáticos o generadores. Por ejemplo, si a varios directivos docentes de diferentes partes del país les está interesando en este momento el asunto de la confianza para la dirección escolar, entonces se unen, se conectan virtualmente para discutir, para trabajar el tema, ¿sí? Entonces tenemos 4 nodos generadores: confianza, currículo y pandemia en este momento, como repensar el currículo a propósito de lo que ha pasado en la escuela con la pandemia. Otro que es el tema de gestión de recursos para bioseguridad, que es como a partir de sus necesidades, y otro que tiene que ver con migración. Bueno, la metodología de la red es que es escalonada, entonces no es fácil trabajar en red, no es fácil tener la mentalidad de vamos a colaborar, vamos a truequear el conocimiento. Entonces ustedes ven en pantalla que hay diferentes fases que nos ayuda, digamos, a establecer esas relaciones de confianza, a empezar a compartir experiencias, a construir propósitos por nodo desde ese enfoque territorial, pero también a darle sostenibilidad a esa red en términos de cómo se comunica lo que hace, cómo consolidar alianzas estratégicas en el territorio que ayude a sostener esos nodos, a evaluar, digamos, esas metas colectivas, en fin, ya cómo, digamos, se van llamando a otros directivos docentes a este trabajo. Hacemos pues un ejercicio también de toma de varios instrumentos para ir ayudando, digamos, a visibilizar lo que van digamos, aportando en cada momento. Voy a avanzar un poquito para hablar de las ganancias, para ser juiciosa con el tiempo. Y nosotros hemos identificado varias cosas, pero estas 3 son claves en estos 3 años. Uno es que el trabajo en red del liderazgo directivo en Colombia permite mitigar la soledad de ellos. Cuando hablo de la soledad, esa soledad es técnica, pero también es emocional, ¿sí? Y esto nos lo dice Janet, por ejemplo, del técnico industrial de Cali. Ella dice: sentí el acompañamiento y eso es lo que significa trabajar en red. Al interactuar y compartir, el saber que no estamos solos y que nos podemos ayudar a levantar el ánimo. Esto nos alienta el espíritu, me voy con mucha esperanza, ¿sí? Es como, no estoy sola, puedo resolver problemas con otros colegas alrededor de esto, que también han pasado por este trabajo, y puedo aprender a hacer que el camino sea un poquito más corto.
El otro beneficio ha sido identificar y gestionar conocimiento experiencial valioso, que tal vez los que investigamos y trabajamos el tema no lo hemos podido capturar. Y esto nos lo dice, por ejemplo, Germán de Santander. Él nos dice que tiene mucho optimismo y expectativas porque en ese colectivo puede compartir experiencias y aprender de otros. Entonces, eso que tal vez no es tan visible en los procesos de formación, en la misma normatividad, pues aquí se hace explícito porque hace parte de la cotidianidad. Y lo tercero es que se favorece la articulación entre líderes tanto escolares como intermedios. Y esto lo hemos vivido, digamos, en Empatía Cauca, donde Elizabeth nos cuenta que justamente esos espacios de trabajar en la red nos llevan a pensar en la importancia de organizarnos en colectivo para identificar qué es lo que realmente necesita el departamento y el municipio y proponer mejoras mucho más pertinentes. Entonces, digamos que cuando los nodos van pasando de mentalidad de red a vivir la red, que es un estado mucho más maduro, ya no solamente piensan en sí mismos, en su liderazgo, en su escuela, sino que también trascienden a mirar el territorio y a ver cómo pueden también tener acciones colectivas de política mucho más incidentes y organizadas. Voy a dejar por aquí para que pues, podamos escuchar las otras experiencias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia, por tu intervención. Entonces me permito darle la palabra a Jairo para que haga su presentación. Y acá está, me puedes compartir pantalla si tienes alguna presentación o no sé si la presentación que tengo es la tuya. Hola, hola. Bueno, Laura, ahí creo que ahí Juanpa iba a proyectar una. Listo, listo. Ya ahí estamos viendo la pantalla, perfecto. Bueno, empiezo. ¿Se me escucha bien? Hola, hola. Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Bueno, yo un poco, bueno, como joven miembro, también que crecí, como les decía, desde que tengo los 5 años, ¿no? Toda mi trayectoria escolar la viví junto a Fe y Alegría, que es una federación internacional, ¿no? Que trabaja sobre todo con la educación popular y también con lo que es la promoción social. Esta red, esta que voy a exponer hoy en día, es un trabajo, un proceso que venimos atravesando como Fe y Alegría hace prácticamente 11 años. Hay que entender que es un camino de experiencias que se fueron acumulando con diversas experiencias, sobre todo particulares en cada país, en cada territorio donde estuvo Fe y Alegría. Recordemos que Fe y Alegría se encuentra en Latinoamérica, se encuentra también en Europa y ahora actualmente están extendiéndose fronteras a lo que es África, ¿no? Pero como le decía, antes de hablar de una red, ya se venía trabajando en cada país, por ejemplo en Centroamérica y en Colombia, lo que es el trabajo junto a juventud a través de la formación, ¿no? De una formación en ciudadanía, una formación integral, ¿no? Que rescataban los valores de la paz, la no violencia, el diálogo, para poder comprender nuestra realidad, lo que nos está sucediendo, lo que a los jóvenes nos toca vivir y entender que somos parte y también podemos transformarla, ¿no? A partir de nuestras propias habilidades, diálogos. La siguiente diapositiva, bueno, muestra qué es la Red Generación 21, ¿no? Ahí dice, es esta propuesta, como decíamos, de esto, Generación 21 más, ahí como vemos, por un lado hacemos referencia a lo que es
21 países, más los que se están sumando y también al siglo, ¿no?, en el que nos toca vivir. Y esta unión, esta red que fuimos tejiendo a partir de las experiencias, a partir de lo que fueron, los que fuimos procesando, ¿no?, en cada región, nos motiva, ¿no?, a juntarnos, a reunirnos y de alguna manera a ser conscientes de lo que las juventudes esperan, lo que las juventudes proyectan y quieren, ¿no? Creo que hay un audio por ahí. Como hay, la regeneración tiene un... Sí, espera, Jairo. Xiomara, ¿será que puedes cerrar tu micrófono? ¿Qué? ¿Será que puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Y bueno, a través del diálogo, de diferentes experiencias que fuimos coincidiendo o a la misma vez participando, ¿no?, promoviendo lo que es el protagonismo juvenil en cada país, con cada experiencia, con una formación, ¿no? Como decimos, además de formarnos, además de aprender de ciudadanía, también lo hacemos a través de la acción. Y en estos diálogos, en estas reflexiones, fuimos haciendo como una selección de algunas situaciones que nos hacen, nos unen y nos comprometen por igual en todos los territorios donde se encuentra la red, que forman parte de la red, ¿no? Y ahí vemos que primero tenemos como un nodo importante, una problemática que es la equidad de género. Después tenemos las desigualdades sociales, el cuidado del ambiente y, bueno, el derecho a la educación también, algo muy importante para que se pueda continuar con el proceso, ¿no? Esto vendrían a ser como nuestras principales preocupaciones que surgen del mismo diálogo y debate, ¿no?, encuentros con otros y otras. Después un poquito le quería la siguiente diapositiva que hace referencia a lo que son los hitos, ¿no? Y a la vez un poco de historia que fueron ocurriendo, cómo fuimos trabajando en red, porque como decía, tal vez, como dijo mi compañera recientemente, que no estamos solos, ¿no? De alguna manera necesitábamos entender que trabajando unidos unos con otros, podemos acordar primero, con lo anterior, como decíamos, esas problemáticas comunes, preocupaciones, indignaciones, como decimos también, que eso que es aquello que nos molesta, pero que a la vez nos lleva a la acción, ¿no? Nos dice que hay que transformar, que no naturalicemos esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, como decía, el cúmulo de experiencia que se fue viviendo desde 2010 con los procesos que se activaban de liderazgo juvenil, de la inclusión de metodologías para el trabajo, para la participación y para la acción de los jóvenes en sus comunidades, llevó a que en el 2015 se pueda, en Barranquilla, Colombia, invitar, ¿no?, y sumar a la voz joven a lo que es un congreso de la Federación Internacional Fe y Alegría, donde incluso el mismo título y tema del congreso era Juventudes, Ciudadanías y una cultura de paz, ¿no? Como decimos, entender que estas situaciones problemáticas son, de alguna manera, nos violentan como jóvenes. También entendemos que el camino es la paz, ¿no? Y a través de lo que fueron los encuentros, el primer congreso, se empezó a visibilizar, ¿no?, las diferentes acciones que iban llevando a cabo los jóvenes y se empezó a decir, ¿por qué no pensamos lo que es construir algo entre todos? Entonces fue el puntapié inicial, ¿no?, este congreso. Ya pasando de lo que fue octubre, en otro congreso también internacional que se celebró en Lima, en Perú, se le dio nombre a esta red, ¿no? Se le dio nombre, se buscó también lo que es
los objetivos, como decía, qué queremos hacer como red, por qué nos unimos. Entonces, fue algo muy importante. Continuando en el 2017, también empezamos a incorporar, se empieza a incorporar y tener como prioridad el trabajo de los jóvenes, el trabajo desde la Federación Internacional, a trabajar con los jóvenes, o sea, dentro del plan de prioridades que tiene Fe Alegría como movimiento de educación popular, se pone también de importancia y como prioridad el trabajo y el acompañamiento con las juventudes, es decir, de aquellas dinámicas, procesos con los jóvenes. Entonces eso ya nos da todo un puntapié para lo que es entender que los jóvenes queremos ser parte, queremos también tomar parte de los procesos, de todos lo que es dinámicas, ¿no? De lo que es como una federación, pero también entendiendo que cada uno, como jóvenes, como red, necesitamos organizarnos, necesitamos de alguna manera buscarle el nombre, el logo. Entonces fue todo un proceso, ¿no? Que nos llevó a 2018 con un encuentro también que se hizo de la Red Solidaria de Jóvenes, que también es una experiencia previa que se hace en España, que también nos sirve como guía para lo que es esta red internacional. Se sigue acordando, ¿no? En nodos de trabajo, como por ejemplo en la importancia de la organización en toda red, que empezamos con lo que es comunicación, dinámica organizativas, incidencias, fueron algunos de los nodos de trabajo, y también se empezó a decir, bueno, hagamos unas redes sociales, comuniquemos, saquemos, compartamos lo que cada uno en su lugar está haciendo y vemos cómo podemos articular entre todos, ¿no? Ya en octubre también se empezó a hacer, de 2018, se empiezan ya a concretar todos lo que es nuestros objetivos, empezamos ya a realmente a tener incidencia a nivel federativo. Como decía, pasamos de una prioridad ya ahora a trabajar precisamente como una iniciativa en la número 6, imagínense, de 15 estamos en la posición 6, así que los jóvenes orgullosos de ser tenidos en cuenta, ¿no? Como parte de una federación. Después ya en octubre, en agosto, en noviembre, en agosto de 2018, 2019, ya empieza a hablar de una campaña global, ¿no? A través de esto que decimos, las juventudes nos movemos por la igualdad. Ya habíamos hablado que una de las problemáticas que nos movían era la igualdad de género, ¿no? Entonces ahora accionemos a través de las redes sociales, foros, debates, que se pudieron hacer algunos localmente, otros, como decimos, global o local, porque de incidir desde algo local y empezar a tomar partido, a tomar experiencias de otros países, de otros territorios, de otros centros educativos. Creo que eso nos fue fortaleciendo y entendiendo que somos parte de un mundo, ¿no? De algo local, como le decimos. Entonces ya empezamos a organizarnos de esa mirada y de esa posición, ¿no? Y ya en 2020 también se empezó a retomar lo que es la Agenda 2030, que guardaba mucha coincidencia con también las inquietudes e indignaciones de los jóvenes y también cómo nos iban proyectando hacia adelante. Ya en marzo, en junio, con esto de la pandemia, también hay que recordar que se vivieron muchos en estos 5 años que le decía, desde la formación, desde la idea de una red, de un origen de una red, hasta la pandemia, se hicieron montones de incidencias, algunas relacionadas con lo que pasaba en un territorio específico, pero muchas fueron en conjunto, como el establecimiento de un Día de la Juventud Indignada, el 29 de agosto, que nos convocaba desde agosto a septiembre, noviembre, en temáticas que, como les decía, son problemáticas que los jóvenes nos indignamos, pero de esa indignación
no nos quedamos solo con el enojo, con algo, sino que nos movemos, nos movilizamos, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, todas esas dinámicas tal vez con la pandemia se fueron disminuyendo. Entonces necesitamos como retomar y preguntar y hacernos una mirada reflexiva de cómo estamos sintiendo las juventudes en esto, algo que nos tocó a todos por igual, ¿no? Y así fue que a través de las nuevas herramientas seguimos trabajando como red, ¿no? Bueno, es un poquito que les quería contar lo que es un pequeño repaso histórico, ¿no? Obviamente que hay que recalcar las acciones que como redes fuimos realizando, como decía, no solamente hay que ver que fue un proceso desde 2015, sino que ya se vinieron haciendo y volvieron a retomar procesos como protagonismo juvenil organizado, al que yo pertenecí y bueno, pertenezco hoy en día, que empezó en Argentina, acá como algo nuevo para nosotros, un nuevo paradigma, unas nuevas metodologías que se nos abría, que era esto de entender que otros cambios otros son posibles, ¿no? Y a través de la recuperación de las experiencias de otros países, la recuperación de la experiencia de otros centros comunitarios, grupos juveniles que ya venían apostando por la paz, creo que eso fue lo que más nos dio a nosotros como país, decir, inspiración, ¿no? Y ahí vemos diferentes acciones, como esto del fortalecimiento de las capacidades, como decía, esto de formación en líderes, en fortalecimiento de las redes de juventudes, juveniles, y todo, como decía, a través de una metodología, empezando del poder dentro de mí, de una concientización, de una sensibilización de nuestro entorno, lo que es también una organización y una movilización, porque en sí, esta formación no solo se resumía en aprender ciertos conocimientos, sino también en ponerlos en práctica, ¿no? También a nivel global, las campañas locales, como le decía, enfocando diferentes situaciones, ya sean migraciones, género, el ambiente. También participamos, pudimos estar invitados a lo que es una campaña mundial de la organización, también al conversatorio de mujeres por parte de la ONU. También se fueron haciendo diferentes, como decía, pronunciamientos públicos, movilizaciones, seguir haciendo notar y haciendo escuchar a los jóvenes que realmente se estamos preocupando por nuestro porvenir, por lo que es nuestro presente y también por lo que es nuestra comunidad, ¿no? También, como decía, hubo una investigación que reunió a diferentes opiniones, diferentes perspectivas, pero en algo también que como red nos involucraba a todos, no había manera de escapar como es la pandemia, ¿no? Y así, a través, como decía, de las acciones, del intercambio de experiencias, saberes, de prácticas, es que fuimos revalorizando y también entendiendo esto como ganancia, ¿no? Entender que estamos siendo parte de un mundo, estamos siendo parte de una realidad que se puede ser transformada, que puede ser construida a través de la paz, a través de la igualdad. Entonces creo que esa ganancia de entender que las formaciones que se fueron haciendo no solo fueron entre jóvenes, sino que fueron junto a acompañantes adultos, docentes, personas de la comunidad, artistas, que fueron otras empresas también que fueron financiando o no algunos proyectos propios de cada comunidad, propios de los jóvenes que buscaban una respuesta a tales situaciones de violencia, de desigualdades, de falta de desigualdades en la educación. Después, bueno, en la siguiente diapositiva ya vemos algunos
lo que son nuestras premisas, ¿no? Como ya lo vengo diciendo, ¿no? Construir esto colectivamente, el conocimiento, esto que entendemos nosotros, que nuestra realidad, esta mirada que tenemos, podemos ser parte y sentirnos parte, ¿no? de algo, de una construcción colectiva, y por eso es importante que el joven también se sienta protagonista, ¿no? Esta es algo importante, que el joven, los jóvenes, entendamos que sí podemos, ¿no? Que tenemos el poder para compartir lo que nos pasa y también para cambiar. Los otros posibles son posibles, y si hay otros jóvenes de otros países que tienen esta misma mirada y quieren hacerlo algo a nivel, porque queremos cambiar el mundo, ¿no? Entonces creo que esto es lo que nos une y lo que nos da fuerzas para entender que no es un pueblito, no es una comunidad, sino que es algo local, algo global, ¿no? Que nos une y que a la vez nos fortalece y nos da una dirección hacia dónde ir, ¿no? Y siendo uno protagonista de eso, es donde más se va a sentir de alguna manera responsable, ¿no? de nuestra realidad, y también responsable de la realidad de los otros y las otras. Eso es lo mismo que decía formación, una formación para la acción. Otra premisa, eso del trabajo en red, siempre trabajar con otros, con otras, a pesar de las diferencias, a pesar de algunos, podría decirse, desigualdades. Entender que si nos unimos, en el fondo tenemos los mismos sueños, tenemos esas mismas ganas de querer ver una transformación, ¿no? En nuestro barrio, donde nos toque vivir. Y es siempre mirando para la transformación, apostando que como jóvenes tenemos el apoyo, ¿no? de una federación, y ahora tenemos también el apoyo de una red, tenemos el apoyo de otros jóvenes que tal vez tienen otras situaciones de vida, pero también son conscientes de los que viven otros jóvenes, y bueno, eso sería por ahora mi ponencia. Espero que le haya dado un pantalla general. Estaría todo el día hablando de las cosas que hicimos, pero bueno, ahí, para si quieren conocer más, ahí están las redes sociales donde nos pueden encontrar y pueden ir chusmeando un poco, como decimos nosotros, viendo algunas de nuestras acciones y uniéndose también, ¿no? A esta red que cada vez crece, y decimos que una red que también nos da cierta protección, ¿no? Porque cada vez se suman más chicos. Yo de mi propia experiencia veo que esa motivación y ese protagonismo, algo que los jóvenes reclaman y piden, ¿no? Entonces creo que compartiendo, haciendo visibles las acciones de la juventud, es donde aportamos nuestro granito de arena para que las transformaciones y otros posibles sean posibles, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo, por tu intervención. Vamos con la última de nuestros conversadores panelistas, que sería la de Fabio, y ya después pasamos al espacio de plenarios y preguntas. Si se dan cuenta, se nos han unido muchísimos más participantes durante la conversación. Entonces, pues bienvenidos a todos los que se están uniendo a este espacio ahorita. Les recuerdo que estamos hablando sobre redes de educación para la paz. Sonia Vallejo hizo su intervención acerca de un programa de red de liderazgos que se lleva a cabo en Colombia, que trabaja principalmente con rectores de las escuelas. Jairo nos acaba de hablar de una red juvenil de fe y alegría, y nos resumió varias de las acciones que llevaron a cabo durante el 2020, en el año de pandemia. Entonces, con este pequeño resumen, le doy el espacio a Fabio para su intervención. Como ya señalé en la presentación inicial,
Se trata de una red de maestros y maestras de los distintos niveles educativos. El nombre completo de esta red es Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Nombre que se determinó en la ciudad de Temuco, Chile, en el año 1996, donde con delegados de distintos países se fundó la Red Latinoamericana. Digamos que se comenzó con la Red Latinoamericana primero, para luego promover la apertura y fundación de redes nacionales. La líder, dos líderes, destacaría aquí dos mujeres que fueron muy incisivas con los ministerios de educación de los países de América Latina y el Caribe, invitando a participar en esta red, fueron la profesora e investigadora francesa Josette Jolivet, quien ya llevaba 2 años trabajando en Argentina y en Chile, se movía en los dos países con el compromiso de realizar balances sobre la situación de la educación, sobre todo en los países que habían padecido dictaduras y que se percibía que había condicionado un cierto marasmo o inercias en la escuela o en las escuelas. En efecto, el principio del autoritarismo que caracterizó las décadas de las dictaduras influyeron de una manera tremenda, afectando las regulaciones pedagógicas de las instituciones educativas. Estaba Josette Jolivet con el respaldo de UNESCO para ese propósito y se unió la profesora Gloria Inostroza de Chile y la profesora Gloria Badori de Argentina, del estado de Córdoba. Entre las tres, además de otras mujeres y de colegas, también hombres, convocaron a este evento en 1996, donde los ministerios, insisto, enviaron delegados. Los ministerios no eligieron maestros. Yo creo que había una incertidumbre sobre el asunto, de qué se trataba. Yo recuerdo que por Colombia fue el profesor de apellido Escobedo, que en ese momento era asesor del ministerio. Él es del área de matemáticas. Desde entonces no he vuelto a saber nada de Escobedo, que interactuamos en algunos momentos alrededor de la importancia de promover estrategias novedosas en la formación de los docentes. Él dio el informe al ministerio y luego se intentó que la red estuviese regulada desde el Ministerio de Educación Nacional y se intentó hacerlo también en los otros países, pero se pudo probar que una red académica de maestros y maestras, si quiere funcionar como red académico, tiene que guardar independencia de las entidades gubernamentales. Esa independencia y autonomía es esencial para asumir posiciones que en las coyunturas es necesario pronunciar e interactuar con todas las entidades posibles en aras de la construcción colectiva de iniciativas para la educación. Esto quiere decir que hay momentos en los cuales se apoya a las entidades gubernamentales cuando ellas requieren de las redes. Esto es un compromiso esencial, filosófico, político, como lo hacen las universidades también, porque en las redes participan universidades. En esta red, las universidades públicas y privadas han tenido un rol esencial, porque tienen que ver con la formación inicial de los docentes y en esa perspectiva pues intentan introducir
las premisas con las cuales trabaja esta red. Y digo que bueno, cuando es necesario apoyar secretarías de educación y el Ministerio de Educación, pues la red siempre ha estado allí presente. Hubo un proyecto hacia los años 1998 de sistematización de experiencias innovadoras de maestros y maestras que financió el Ministerio de Educación con esta red colombiana, que se fundó en el año 1998. Para nosotros la década de 1990 es la década de la ilustración en educación y pedagogía en Colombia. Es la década donde se rompe con muchos esquemas rígidos frente al currículo, las pedagogías, la evaluación, la gestión académica. Y bueno, se puede constatar a través de los documentos ministeriales que dan cuenta de esta connotación de ilustración de lo que fue la década de 1990. Por supuesto, tiene como antecedente la Constitución de 1991, que da las bases, las pautas para la Ley General de Educación de 1994, que le asigna a las instituciones educativas el principio de la autonomía para definir sus horizontes con lo que se llamó en ese momento y se sigue llamando proyecto educativo institucional. Y creo que el decreto 1460, que es el primer decreto reglamentario de la Ley General de Educación, para nosotros ha sido un soporte grandioso porque allí por primera vez en el discurso legislativo se declara que la educación por proyectos es sin duda la ruta más expedita para lograr procesos de transformación de la escuela. Está dicho en este decreto y en ese decreto nos hemos apoyado, lo asumimos como un decreto vigente porque existen los proyectos educativos institucionales como tales y ahí es donde se introduce la pedagogía por proyectos que se acordó en Temuco en 1996 como el horizonte de esta red latinoamericana y de las nacionales que se fueron fundando. Se discutió mucho allí si era una red de didáctica general, una red de didáctica del lenguaje, una red relacionada con solo pedagogías generales. Y el Grupo de Colombia fue muy incisivo. Yo tengo que decir que hay una trayectoria en Colombia en investigación en el campo de la educación y de la pedagogía, y están los artículos y los libros que lo muestran. Allí tuvimos realmente una participación notoria que hizo que finalmente se asumiera de manera consensuada con todos los demás colegas de los países que estaban allí, que se trataba de la red para la transformación de la formación docente con la impronta de la pedagogía por proyectos. Y esto dio lugar a las estrategias de trabajo, a las dinámicas de lo que sería en adelante esa red latinoamericana y las redes nacionales. De un lado, no participan en esta red maestros solos. No entra un maestro solo a esta red. Entran grupos y que da cuenta de la constitución y de la dinámica de la red para garantizar el trabajo en equipo, el impacto de la transformación. Un maestro solo no lo logra. Destacamos la voluntad de muchos maestros que de manera individual acometen grandes retos para transformar sus prácticas, pero son solitarios y no logran transformar la escuela como institución. Aquí se trata de tener equipos multicategoriales. Se identifica en el libro que ustedes pueden descargar entrando a la red con este nombre gratuitamente, un libro que se llama Pedagogía, Lenguaje y Democracia, donde se condensan los principios de esta red tomados de 2 libros iniciales que se publicaron en Argentina y en Chile con el liderazgo
de Gloria Badori y Gloria Inostroza, junto con Josep Jolivet. En este libro se expone en efecto que se trata de trabajar con equipos multicategoriales, entendiendo por ello equipos en las universidades formadoras de docentes, equipos en las normales que forman docentes, equipos en las instituciones educativas, es decir, las escuelas y los colegios, equipos cuando es posible en las secretarías de educación, que también lo hay, equipos en programas específicos. Por ejemplo, estamos viviendo un gran interés en este momento de parte del programa Todos a Aprender, un interés enorme de maestros que ya entraron a la red porque consideran que esta perspectiva del trabajo por proyecto les proporciona señales sobre cómo acompañar a otros docentes en las aulas desde las innovaciones que están determinadas por la pedagogía por proyectos. De tal modo, esta red tiene grupos son los que están inscritos en la red, que dan lugar a nodos. Un nodo está constituido por grupos, que a la vez el nodo da lugar a la red nacional y las redes nacionales constituyen la red latinoamericana. Esa es pues la relación de tejido que se da en esta red. Por otro lado, además de la red latinoamericana, esta red latinoamericana participa también en la red iberoamericana de redes en educación. Si ustedes ven, se va de lo más particular a lo más general. Digamos, grupos pequeños que hacen nodos que hacen red nacional, redes nacionales que participan en la red latinoamericana y red latinoamericana que hace parte de la red iberoamericana de redes. La existencia de la red está determinada por la dinámica del trabajo. Si no hay trabajo académico, con ponencias que se presentan en los talleres nacionales, latinoamericanos e iberoamericanos, pues la red no existe. Digamos que lo que le da razón de existencia a la red es la visibilidad a través de ponencias que muestran experiencias particulares del trabajo con proyectos. Y hay que decir que en la red latinoamericana, este país, Colombia, es el que más se ha destacado y lo muestran así. Ustedes pueden entrar al portal de la red latinoamericana. Los trabajos más importantes están de este lado, del lado de Colombia. Es algo asombroso, digamos, que es lo que hace que yo continúe con esta red, porque si no fuera así, pues ya la hubiéramos suspendido, como se colgaron en efecto muchos países. Estuvo Ecuador, estuvo Paraguay, estuvo Uruguay, y estos países ya no están en la red latinoamericana. Siempre depende de estas dinámicas, y estas dinámicas implican tener dolientes en los países, y dentro de los países en las regiones. Los dolientes son los coordinadores de los grupos y de los nodos. No reciben nada a cambio más que el reconocimiento académico e intelectual en la participación en esta red. Esta red no depende de recursos privados ni de recursos públicos, no depende de proyectos de asesoría y de consultoría, porque es una red que está constituida por maestros y maestras en ejercicio. Y claro, cuando hay oportunidades de participar en proyectos, la red, por supuesto, lo asume. Esto me sirve para referenciar la experiencia más reciente que está en desarrollo desde hace 2 años como proyecto, pero que la pandemia lo neutralizó. Un proyecto de una ONG alemana que, al reconocer lo que es esta red, invitó a hacer una alianza con dicha ONG alemana, que está constituida por jóvenes latinoamericanos que están adelantando maestrías y doctorados en distintas ciudades de Alemania y que fundaron una ONG que se llama Aluna Minga. Y esta red invitó a la red colombiana
a establecer una alianza para un trabajo en Guaviare, donde hemos tenido siempre 2 nodos, porque le interesa a Luna Minga hacer un estudio sobre las migraciones en educación, lo que se llama la diáspora en las regiones de la periferia, porque hemos observado a través de la historia de la red colombiana que en las regiones de la periferia, como Guaviare, como Amazonas, como el Pacífico, como incluso las islas de San Andrés y Providencia, donde tenemos nodos, los maestros y maestras no son de allí, son migrantes, son de la diáspora pedagógica. Y estamos iniciando este estudio. Finalmente, los talleres se van a realizar de manera virtual desde Alemania y de manera presencial con esta red en Guaviare. Inicia la próxima semana estos talleres. Bueno, digamos que participamos en este proyecto porque fuimos invitados por esta ONG alemana y así, pero no dependemos de los proyectos, no tenemos un gerente, una administradora, no tenemos un equipo administrativo porque no lo requerimos, dado que se trata es in situ de trabajar con los maestros, así como lo estamos haciendo aquí, lo hemos venido adelantando durante la pandemia. Se requieren unos recursos, por supuesto, para la funcionalidad de la red, porque la red tiene un proyecto editorial en el cual se van publicando las experiencias más trascendentes en torno a la pedagogía por proyectos. También en el portal pueden descargar varios libros gratuitos donde se muestra cómo se trabaja en la red y qué es eso de la pedagogía por proyectos en las aulas. Maestros y maestras que sistematizan su experiencia y nosotros las publicamos en libros muy breves de entre 50 y 70 páginas que son propicios para talleres con otros maestros. Y aquí destaco esta estrategia. Los maestros innovadores, participantes y miembros de esta red forman a otros maestros y maestras desde sus experiencias propias. Y lo más recurrente es que cada maestro en formación que no hace parte de la red, pero que se interesa por un taller relacionado con la pedagogía por proyectos, en el taller recibe el libro y es desde ese libro que el formador o formadora va orientando el taller. Esto tiene un impacto porque no es lo mismo cuando el profesor universitario va a, se dice, capacitar, término que tiene una connotación muy grave porque indicaría que los maestros están inhabilitados para pensar desde universos complejos su práctica profesional y hay que capacitarlos para hacer tal cosa. Nosotros creemos que se trata de la formación como propia de la condición humana. Todos participamos de procesos de formación, sean formal o informal. Y entonces, bueno, aquí se trata de reconocer el potencial intelectual de maestros y maestras para que ellos y ellas a la vez reconozcan en sus estudiantes ese potencial y trabajen con los estudiantes los proyectos. Esto ha dado lugar en los balances que regularmente hacemos a distinguir 3 modalidades de trabajo. Digamos, desde 1998 hasta hoy, todo lo que ha ocurrido en los talleres nacionales, en los foros, en las investigaciones adelantadas por los maestros y las maestras con las universidades, ha conducido a conocimiento nuevo que estamos publicando. Conocimiento nuevo quiere decir hay que matizar lo que se llama aprendizaje basado en proyectos de lo que se llama pedagogía por proyectos. En la primera modalidad,
Los proyectos están prediseñados. Aparecen en un libro de texto, aparecen en un material ministerial, como por ejemplo en las mallas de aprendizaje hay apartados donde se le indica a los maestros paso a paso lo que sería el desarrollo de un determinado proyecto. Digamos que eso es lo que se llama aprendizaje basado en proyectos. El docente también puede proponer un proyecto con los estudiantes y desarrollarlo. Pero en la pedagogía por proyectos se trata del empoderamiento de los estudiantes. Son los estudiantes los que proponen los problemas, los temas o los centros de interés para los proyectos, y el docente se adecua a los estudiantes, se pone en su lugar, se desdobla como sujeto que enseña para asumir el rol del sujeto que aprende con ellos, sin perder de vista, por supuesto, sus acervos cognitivos y culturales que propician provocar preguntas en los estudiantes para avanzar en el proyecto acordado. Y hemos descubierto también la tercera modalidad que se mueve entre la pedagogía por proyectos y lo que sería la secuencia didáctica innovadora. Y es este nombre. Descubrimos que dentro de la red muchos maestros y maestras trabajan con secuencias didácticas innovadoras, pero con el soporte del horizonte propio de los proyectos. Esto no aparece en fuentes bibliográficas que conozcamos de estas singularidades que se han venido dando en este trayecto de una red de maestros y maestras como esta que yo represento como coordinador nacional. Finalmente, quisiera destacar que la red propende por influir en los entornos culturales de las escuelas, dado que la pedagogía por proyecto implica la voz de los padres de familia y de los miembros de una comunidad. Esto implica abrir la escuela para reconocer los entornos socioculturales y reconocer que la escuela sola no puede, que se requiere de las comunidades para fortalecer las iniciativas de las instituciones educativas que de manera mancomunada entre directivos y docentes impulsan el trabajo a partir de proyectos. Aquí también hemos aprendido que hay directivos docentes interesados en la pedagogía por proyectos, que lo promueven, que lo defienden, que participan incluso en los proyectos, y a veces encontramos resistencia de algunos docentes por el trabajo que implica la perspectiva de los proyectos. Hay docentes que tratan de asumirlo de una manera temerosa, pero también porque a veces consideran que los tiempos no les dan para trabajar desde los proyectos. Por eso nosotros hemos venido impulsando la idea de ojalá muy pronto se legisle sobre la participación de los docentes en redes, con esta perspectiva de reconocer la formación continua, sobre todo la formación permanente en la participación de redes, porque pues yo lo he observado, el esfuerzo tan grande que hacen los maestros y las maestras de esta red para ir sistematizando paulatinamente sus innovaciones desde la pedagogía por proyectos, dado que cada año hay un taller nacional donde tienen que socializar los procesos alcanzados con los estudiantes y las comunidades en torno a lo propuesto. Y no tendrían tiempo para asistir a eventos programados por las secretarías de educación, por el ministerio, o esto que se llama pues programas de actualización. Creo que sería suficiente participar en una red y tener el reconocimiento y los estímulos que esto implica, porque tiene un mayor nivel de exigencia
que simplemente tomar un curso de actualización. Aquí es asumir la investigación-acción de manera continua. Es decir, que siempre en el día a día, con el diario de campo, los maestros están descubriendo fenómenos desde las prácticas propias. Bueno, quería destacar esto en términos generales para ubicar lo que es el perfil propio de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, que debo anotar, aquí lenguaje no es una asignatura, no es un área específica, lenguaje es todo lo que ocurre en los procesos educativos. Nosotros tenemos en la red docentes de matemáticas, docentes de educación artística, docentes de ciencias naturales que quieren trabajar con proyectos. Adelante. Muchas gracias, profesor Fabio, por la intervención. Nos quedan 15 minutos para que Johnny Botero nos presente su experiencia y ya continuamos al espacio de la plenaria. Voy a compartir la presentación de Johnny. Bueno, muchas gracias por esos aportes que nos ha hecho Sonia. Me parece que es muy interesante y en el camino ahorita me vas a entender cuando yo diga que bueno poder pensar esa red de liderazgo educativo también en una perspectiva juvenil, porque mis jóvenes son los protagonistas de esta experiencia. Entonces me presento, mi nombre es Johnny Botero, yo soy licenciado en Filosofía y Ética de la Universidad de Santo Tomás y también soy magíster en Paz, Ciudadanía y Desarrollo. Trabajo como docente en la Escuela Normal Superior de Villavicencio. Yo no sé qué tan cercanos sean ustedes al departamento del Meta. Saludo a Sonia, saludo a Jairo, también muy interesante la experiencia a nivel de formación popular y todo el proceso que se hace en Fe y Alegría. En el camino es un trabajo similar, pero ya contextualizado aquí en este departamento del Meta. Y pues al profesor Fabio, ese se ve que tiene un recorrido muy interesante que pues yo llevo 5 años en la docencia en el Estado y creo que usted puede ser un maestro importante para nosotros en estas búsquedas. Agradezco a los organizadores del espacio. Yo les quiero compartir entonces una experiencia que hemos construido acá en el departamento del Meta, específicamente en Villavicencio. Se llama la Red Juvenil Alternativa para la Paz. Resulta que es una propuesta de jóvenes, digamos que aquí ya es hablar como de los protagonistas directos de ese despertar que ha tenido Colombia este año, ¿sí? Los jóvenes como posibles sujetos políticos y como decía Jairo, constructores de ciudadanía, pero una ciudadanía entendida más allá de los 18 años o entendida más como un ejercicio político o solo para alcaldes o gobernadores o presidentes. Aquí los jóvenes, de una u otra forma, son jóvenes que comprendieron el mundo de una manera distinta. ¿De dónde surge la experiencia Red Juvenil Alternativa para la Paz? Surge de la necesidad de que los discursos nacionales, a partir del 2014, 2015, 2016, en torno a la construcción de paz, pues también se hiciera parte de la realidad que viven los jóvenes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue articular a los jóvenes líderes de las instituciones educativas públicas y privadas de Villavicencio. Entonces, tú vas a encontrar personeros, contralores, líderes estudiantiles, que de una u otra forma se sienten involucrados en la realidad del país. Entonces, con ellos empezamos a construir una iniciativa como una plataforma para jóvenes. Ya llevamos 2018, 2019, 2020 y 2021 incidiendo en la ciudad como tal y en el departamento. Esos jóvenes llegan con unas búsquedas que en el camino se queda corto el colegio y ellos quieren trascender a la ciudad. Entonces, las búsquedas que ellos van a hacer se van a ver reflejadas en todo el municipio de Villavicencio y en algunas en el departamento del Meta. Con la Red de Paz, nosotros empezamos a que los jóvenes escucharan a las víctimas, que los jóvenes entendieran que cuando hablamos de personas desaparecidas o cuando hablamos de la verdad o cuando hablamos del secuestro o de los desmovilizados, tenemos que hablar también de una realidad que ellos pueden aportar de alguna manera. Entonces, lo que hicimos fue a través de la red acercarlos a todos estos temas.
Y ellos lo asumieron desde otras perspectivas, porque pues esos jóvenes tienen una riqueza y yo lo veo desde la categoría de la creatividad. Los jóvenes son muy creativos. Entonces, si quiere avanzamos la presentación. Vamos a mirar a ver, digamos que de manera concreta qué somos. Estas fotos son tomadas en escenarios donde los jóvenes empiezan a hacer incidencia en la ciudad. ¿Qué es la Red de Paz? Es un colectivo de jóvenes que se articulan con 3 objetivos específicos. 1, recibir la formación en construcción de paz. Ahí podemos hablar de resistencia ciudadana, podemos hablar de no violencia, todos estos temas que están a nivel nacional sonando, pero que a ellos no ha llegado, ¿sí? ¿Qué hacemos con ellos? Brindamos la formación. 2, los empoderamos para que incidan en sus territorios. Y 3, articulamos ejercicios de liderazgo y de proyección a las comunidades. Ellos lo hacen ya de manera empírica con las habilidades y talentos que traen. Avanzamos. A partir del ejercicio, ellos empiezan a sentirse protagonistas de la historia y se sienten sujetos políticos, pero no políticos para solamente hacer, digamos que emitir un voto. Ya ellos se sienten sujetos políticos pensados desde una ciudadanía donde ellos toman unas decisiones que le pueden aportar a la sociedad. Ellos tienen claro que como jóvenes pueden aportarle al mundo y ellos lo único que necesitan es un escenario y una oportunidad. Aquí ha sido un ejercicio interesante porque a veces los mismos colegios, entre ellos, se generan unos imaginarios de que uno es mejor que el otro. Resulta que en la Red de Paz, chicos, ellos no tienen en cuenta eso. Ellos tienen en cuenta de que hay que hacer un proceso de construcción de paz desde la escuela, desde la ciudadanía y desde la participación. Entonces, los imaginarios se rompen y ellos trabajan todos en torno a la paz. Avanzamos. Acá tú vas a encontrar chicos de colegios privados, públicos, urbanos, rurales, y de una u otra manera, esos chicos ya no se miden de quién es mejor o quién es peor. Aquí se miden es quién puede aportar más a la construcción de paz en nuestro país. Y ellos lo hacen de manera creativa. Avanzamos. Ha sido una experiencia muy interesante. Ellos en el camino empezaron con búsquedas particulares, pero ya hoy en día usted encuentra la Red Juvenil Alternativa para la Paz. Ellos ya hablan de enfoques. Entonces está el enfoque femenino. Ellos mismos le colocaron el nombre es Femipaz, la mujer construyendo paz desde la mujer. Algunos chicos eran de la comunidad LGTB y crearon su enfoque de la comunidad LGTB. Hay otros chicos que les interesa mucho el medio ambiente, entonces trabajan desde el enfoque ambiental. Otros chicos les gusta el teatro, la música, la cuentería y ese tipo de cosas, aportan desde esas habilidades y talentos que ellos tienen. Entonces la Red de Paz se convirtió en un espacio que les permite a ellos ser ellos mismos, pero también incidir en la comunidad. Avanzamos. Son chicos de colegios, todos son chicos de colegios que vienen en diferentes búsquedas construyendo un liderazgo. Y ese liderazgo, pues la red les permite visibilizarlos a nivel de la ciudad. Avanza. Ellos lo hacen desde el teatro, lo hacen desde el trabajo con los niños, hacen un conversatorio en perspectiva de derechos humanos cada año, ya llevamos 3, hacen el foro formativo educativo juvenil, ya llevamos 6, y ellos son los que lo organizan, son los que los coordinan y los que lo dirigen. Nos hemos articulado con la Universidad Santo Tomás, nos hemos articulado con la Universidad Uniminuto, con la Universidad Unillanos y también con la Secretaría de Educación Municipal. Avanza. Los foros que ellos son los que organizan los foros a nivel municipal, pues ya todos los colegios saben que la red organiza ese proceso a nivel municipal y quieren vincularse a la experiencia. En el camino contamos con la posibilidad de que en uno de esos foros estuviese con nosotros Jesús Abad Colorado para que nos ayudara a recordar un poco la historia de violencia de nuestro país con el objetivo de que cuando conozco mi historia
pues no tiendo a repetirla. Avanzamos. Bueno, ahí está pues una parte de esa memoria. Nuestro lema es que la paz se construye desde la escuela. Ellos ya hoy en día han creado su escuela de teatro, de arte, de música, y a partir de esas experiencias ellos construyen paz y entienden todos los lenguajes en perspectiva de paz y lo asimilan y tratan de traducirlo a otros jóvenes de los mismos colegios o a nivel municipal, que permita aterrizar un poco el discurso nacional para que sea un discurso también propio y hecho desde la escuela. Avanzamos. La Escuela de Arte se llama Pasarte. Tuvieron la oportunidad de estar en San José del Guaviare, compartir con las víctimas, madres que han sido, digamos que vulneradas en sus derechos, esperando a sus hijos que fueron secuestrados, otros que fueron desaparecidos, víctimas del desplazamiento forzado. Y esos jóvenes entraron en diálogo con ellos para después asumirlo desde una puesta en escena a través del teatro. Avanzamos. Ahí estábamos articulados con la Cruz Roja colombiana, que es la que nos apoya en ese ejercicio. Avanzamos. A nivel municipal, entonces, la Red Juvenil Alternativa para la Paz ya lleva 3-4 años organizando la semana de la juventud a nivel administrativo. Entonces, ellos a través del arte, de la música, del teatro, de los foros académicos, de los centros de pensamiento, articulan toda una propuesta para que a nivel municipal ellos puedan de una u otra forma intervenir y aportar en la construcción del tejido social. Avanzamos. Tenemos pues varios procesos, siempre hacemos cada año una asamblea, la hacemos en alguno de los sitios que algún colegio nos preste o la misma administración, donde montamos y organizamos las agendas para cada uno de los meses, donde tratamos de dar respuesta como a las necesidades que hay en el territorio. Avanzamos. Empezamos a hacer la articulación con el Centro Regional de Reparación y Víctimas, con la Comisión de la Verdad. Los chicos se articulan a procesos que les permiten conocer todo lo que tiene que ver con la realidad de nuestro país. Avanzamos. Sí. Nada, sí, eso, ya. Perdón. Avanzamos, por favor. Dame un segundito que se me congeló la aplicación. Ok, no pasa nada. Quiero dejar como el aporte que hace la Red Juvenil Alternativa para la Paz en esta búsqueda que estamos haciendo en este momento, la importancia de las redes. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo de articulación de los jóvenes. A nivel municipal, nosotros lo que hicimos fue articular a los jóvenes, así como lo hizo Jairo a nivel desde Fe y Alegría, que articula un poco a los países. Nosotros articulamos los colegios públicos y privados de Villavicencio. 2, desde las redes se puede hacer un ejercicio de formación más organizado, porque es que muchas entidades llegan a ofrecer los procesos formativos. Entonces, desde la red uno dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio de formación en derechos humanos, en equidad de género, en ciudadanía, en política pública, y desde ahí se puede crear y organizar una agenda conjunta más fácil. 3, la visibilización de los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho para aportarle al país, y en ese despertar que ha tenido la juventud en este año, ya hoy en día tenemos a jóvenes que se están postulando para los consejos municipales juveniles que vienen pues en campaña para este cierre de año. El empoderamiento es muy importante desde las redes, cómo usted va empoderando a las personas, niños, niñas, jóvenes, colegios, según las necesidades de cada territorio. La Red Juvenil Alternativa para la Paz tiene una propuesta que es pensada desde el activismo social. Nosotros vamos a los barrios que son más vulnerables de la ciudad,
y tratamos de promocionar a los niños, de promocionar a los jóvenes y de fortalecer un poco el trabajo con las familias. Y por último, digamos que el trabajo de la red nos ha permitido a nosotros pensarnos en la construcción del tejido social en perspectiva juvenil, como una responsabilidad donde todos podemos aportar. Aquí no es quedarnos esperando a que el alcalde haga, que el gobernador haga o que el presidente haga. Los jóvenes dicen, nosotros hacemos. Nosotros queremos sembrar un árbol, lo sembramos. Queremos pintar un mural, lo pintamos. Queremos ayudar al abuelito, lo ayudamos. Queremos prepararnos en política pública, ellos piden la formación en política pública. Entonces creo que la red realmente permite articular procesos de manera en que todos salimos ganando. Aquí yo decía al comienzo, la red de liderazgo educativo que habla Sonia, qué rico pensarla también en una perspectiva juvenil y que uno diga, la red juvenil alternativa para la paz de Villavicencio necesita un apoyo fuerte. Aquí estamos con las puertas abiertas, Sonia. Si en el camino usted o alguna de las entidades, qué rico que nos puedan fortalecer. El departamento del Meta ha sido un departamento golpeado fuertemente por la violencia. Y muchos de los jóvenes que están en Villavicencio son víctimas de esa violencia. Y ellos quieren escribir una nueva historia y construir un país que sea diferente para todos. Ese es el aporte que queríamos hacer desde la Red de Paz. Cuando puedan, se dan la rodadita y bienvenidos acá a Villavicencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Bueno, nos queda media hora, no mentiras, 26 minutos para terminar este espacio, entonces pues quiero abrir el micrófono para los participantes, para que hagan sus preguntas, para que hagan sus intervenciones. El mecanismo que vamos a utilizar es que por favor levanten la manito por acá por Zoom y yo les voy dando la palabra. La manito se puede levantar en donde está el muñequito, la carita feliz abajo de la pantalla que dice reacciones. Ahí está la opción de levantar la mano. Por acá vi una pregunta en el chat que la voy a ir formulando, que era para Jairo, yo creo que también para Johnny puede ser, que tiene que ver con cómo se involucra la red con las manifestaciones que en este momento tenemos en el país y cómo no ser perseguidos por las entidades judiciales. Y hay otra pregunta que es hacia la Red Juvenil Alternativa para la Paz, si sigue vigente para la socialización de la experiencia. Entonces voy dejando esas dos preguntitas mientras que las demás personas hacen sus intervenciones y pues los invito a participar. Bueno, entonces, sí, claro, a nivel de país es complejo pensarse en esos liderazgos de los jóvenes. Digamos que en Villavicencio, afortunadamente, digamos que en este momento, los chicos que están asumiendo los liderazgos son unos liderazgos que tienen que ver con la intervención directa a las comunidades. Y en el camino, esas mismas comunidades son las que de una u otra forma permiten que esos jóvenes se visibilicen. Claro, en el camino siempre está el miedo de que el profesor mediador pues hace un liderazgo y los jóvenes de una u otra forma están asumiendo unos liderazgos. Las búsquedas que ellos están haciendo las están haciendo desde otros escenarios políticos. Yo mencionaba uno que es los consejos municipales juveniles. Nosotros como entidad, la Red Juvenil Alternativa para la Paz, en ningún momento se ha visto de una u otra forma amenazada o amedrentada o de una u otra forma coartada para el ejercicio que hace, porque hay mucha responsabilidad social. Y yo digo que en el camino ese plus nos ha permitido estar vigentes, trabajando con abuelos, trabajando con los niños, trabajando en perspectiva de medio ambiente, y eso ha hecho que de pronto en el camino no se vea como un ejercicio de resistencia ciudadana reaccionario de pronto al sistema o a ideologías que vienen en el camino, ¿sí? Los jóvenes están haciendo un ejercicio desde las habilidades y talentos que ellos tienen, y yo digo que gracias a mi Dios en este momento esos jóvenes han podido trabajar. La red empezó en el 2018, está vigente en el 2021 y seguimos trabajando. De hecho, acabamos de cerrar la Semana de la Paz y el lema de nosotros era hagamos parte del cambio que queremos ver en el mundo,
asumido desde Mahatma Gandhi. Y los chicos, ellos son arriesgados. De hecho, para ellos no está como el límite de que tal que sea, digamos que de una u otra forma, señalado, o que en el camino me digan, por favor, no hacer ningún tipo de activismo social. No lo hemos experimentado. Es por la forma. Creo que está en la forma y en los lenguajes que utilizamos. Nosotros manejamos siempre el principio de que no son los discursos, no son las protestas agresivas, son las acciones y gestos de paz que tenemos con nosotros, con la sociedad y con el mundo como tal. Entonces creo que la forma nos ha permitido estar ahí haciéndole frente a tantas muestras de violencia que se dan en el país, porque pues digamos que se siguen dando y los jóvenes hoy en día se dan cuenta de eso. Los jóvenes hoy en día ya no son ajenos a que hay violencia, a que hay maltrato de la mujer, a que hay maltrato de los animales, a que hay homofobia y todo ese tipo de cosas. Ellos no. Esta generación ya reacciona y dice, sí, esto se presenta así, pero yo propongo que de manera creativa lo solucionemos de esta forma. Entonces, creo que traté más o menos de responder las dos preguntas. Gracias, Johnny. No sé si Jairo, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, sí, escucho a Johnny y es como si fuera la red de esta que represento, es una red incluso que traspasa tal vez las instituciones, ¿no? Pero por el hecho de creer que la paz y bueno, de considerar que la paz es el camino, ¿no? También ahí acompañando a Johnny, creo que nuestra propuesta y como dijo, los pasos claves para en las ya sea manifestaciones y como dijo el lenguaje tal vez nos puede tornar más violento, pero si nos referimos a movilizaciones, eh, creo que es la clave movilizar desde la comunidad, desde lo que está pasando en nuestro contexto, ¿no? Y ahí está a través del arte, a través de expresar, buscar espacios de expresión. Y también entender nosotros entre jóvenes, entre adultos y todos quienes que somos parte de una red y necesitamos interaccionar con otros que tienen el conocimiento, que tienen tal vez ese arte, esa habilidad, ese talento para compartir. Y así fue que unas de las movilizaciones propias en mi comunidad en que me tocó experimentar fue lo que es un centro cultural, ¿no? Y viendo todas las acciones que se hacen en Colombia y me siento así también parte. Este centro cultural surgió la idea de qué hacemos con las violencias que están aquejando, que nos indignan, ¿no? Entender qué son estas violencias, qué son, concientizarnos sobre eso, pero a la vez accionar. Por eso esta propuesta de indignación, como decir indignados, pero accionemos. La propuesta debe ir junto a la acción. Entonces, así fue que fuimos nosotros los que coordinamos como compañeros, compañeras. Bueno, vos te gusta tocar la guitarra, tenés tu arte, entonces lo quería compartir porque para los niños, para los demás jóvenes era necesario, ¿no? En un contexto de violencia, en un contexto de adicciones, de bastante dolores y bueno, más ahora con todo lo que los jóvenes, como dice, son preocupaciones y en la red dirían nodos que nos mueven, nos movilizan. Creo que podemos sencillamente tener un respaldo, ya sea jurídico, un respaldo, pero necesitamos bastante lo que es, como dice, una red y a la vez una institución, algo que también nos proteja, ¿no? Pero, no sé, respondiendo a las preguntas, creo que cada contexto, cada país tiene niveles de violencias distintos, orígenes de violencia, está como nosotros en nuestra propuesta de, además de indignarnos, también resolverlo a través de la paz y a través de la formación, ¿no? Como decía Fabio, también necesitamos
que los docentes, los formadores que nos acompañan, empresarios o diferentes organizaciones, instituciones que nos acompañen, también compartan sus conocimientos con los jóvenes y de esa manera seguir formándonos y a la vez formación, que sea una formación y acompañada de acción, ¿no? Gracias, Jairo. Por acá está una manito levantada que es la de Clara. Te voy a dar la palabra para que hagas tu intervención o tu pregunta. Buenos días a todos. Pues yo había escrito en el chat felicitaciones a todas las redes porque nos muestras qué tanto se puede hacer sin esperar que nos den, ¿no? El profe Fabio nos hizo toda la regulación que tuvimos que hacer nosotros los que somos profesores hace rato cuando empezamos a implementar el PEI, ¿no? Y la profesora Sonia nos mostraba cómo los rectores les toca trabajar más de lo que todos creen. Todos solo creen que rectores llegar a mandar, pero no, es algo realmente muy difícil. Y mostrar cómo las redes en nuestro país y en otros países, como vemos en el caso de Johnny y de Jairo, llevan a los jóvenes a que busquen cambiar este mundo que todos queremos cambiar y que se puede cambiar en el proceso educativo sin que los chicos esperen que les den, y que les den, y que les den, y que les den. Yo me eduqué en una institución pública, trabajo en una institución pública, educo a mis hijos en una institución pública y creo en las instituciones, no sé si de pronto vivo engañada, pero con esto de las instituciones he salido adelante, he sacado a mis hijos adelante, he tenido una vida tranquila, no lujosa, no muy cómoda, no llena de miles de viajes, pero he podido seguir estudiando y he podido seguir adelante. Entonces yo creo que las redes nos sirven y nos ayudan y ojalá se dieran en todas las instancias académicas para que los chicos vean y refuercen que esas capacidades que ellos tienen nos van a servir para seguir adelante. Es muy triste. En la mañana había otra charla en que nos decía un panelista de Chile cómo le tenía que enseñar a la niña la historia de Chile sabiendo que las demás compañeros de ella la iban a rechazar porque el papá había sido uno de los que había violentado a los estudiantes cuando él era niño. Y eso nos está pasando acá, ¿no? Nosotros tenemos hijos policías, alumnos policías, familiares policías, y no todos los policías son malos. Entonces, así como tenemos cosas buenas en la vida, también tenemos cosas malas y todas hay que enseñarlas. Pero yo sí les doy un agradecimiento y ojalá las redes se fortalecieran en todo nivel. Y muchas gracias por permitirme intervenir. Gracias, profe Clara. Bueno, todavía nos quedan 15 minuticos. No sé si entre Fabio, Jairo, Sonia, existan preguntas, intervenciones, algo que agregar para empezar a dar cierre a este espacio. Yo tengo una pregunta para el profesor Fabio. Profesor Fabio, yo pues soy del 1278. ¿Qué tanto hemos avanzado en esa discusión acerca de lo que vos proponés de, hombre, producción académica, redes académicas, grupos de investigación, ese tipo de experiencias? Para nosotros cada año estar siendo evaluados y que poder avanzar y no sé qué más, ¿hasta dónde hemos avanzado en esa discusión? O sea, una evaluación mide un proceso muy específico y yo diría de manera atrevida, que es una cosa que está estadísticamente montado para que se den ciertas variables alrededor de eso. En una red académica, en un grupo de investigación, en otros procesos, eso es totalmente aprovechar la riqueza, los saberes y todas las habilidades que tiene cada docente según la disciplina en la que está. ¿Qué tanto hemos avanzado en esa discusión, profesor? Sí, la ciudad que más ha avanzado en esta perspectiva es Bogotá. Hay un reconocimiento a las redes de maestros de la ciudad en el sentido de propiciar condiciones de tiempos y de recursos para programar eventos y publicaciones que socializan
las experiencias innovadoras de los docentes de Bogotá. Quizás aquí habría que hacer un reconocimiento también al IDEP, al Instituto de Investigación e Innovación en Educación y Pedagogía, porque con el premio que es necesario exaltar, que reconozcan que los docentes que con grandes esfuerzos transforman sus prácticas a partir de proyectos, centros de interés, problemas que identifican para analizar con los estudiantes y las comunidades lo que ocurre en la escuela, que reciban reconocimientos, como en este caso son reconocimientos no solo académicos, sino también económicos para los maestros, no para los colegios. En el fondo hay ahí un reconocimiento a lo que sería el trabajo en grupo, al trabajo en equipo, a la posibilidad de participar en circuitos de transformación pedagógica e institucional. Entonces yo creo que la ciudad que más ha avanzado es Bogotá. Todavía falta mucho porque habría que vincular lo que hacen los docentes innovadores e investigadores cuando trabajan en grupo y en equipo con lo que es lo que tú llamas la evaluación del desempeño pedagógico. Más allá de hacerlo a partir de la grabación de una clase, que es lo que existe, porque primero era una prueba de evaluación de competencias, que era infuncional también, y luego se pasó acogiendo lo que FECODE propuso, a grabar una clase, que es un referente para mostrar lo que está haciendo el maestro. Todos sabemos que esto también colapsó, que lo que hallamos allí es estereotipos, que el maestro arma la clase que se va a grabar, pero que no revela el día a día de la clase. A mí me parece que la estrategia más expedita es hacer el monitoreo y el seguimiento de los docentes que participan en redes, identificando la manera como sistematizan con otros docentes sus experiencias, hacen público en eventos distintos lo que están transformando y los hallazgos y los problemas también, porque en las ponencias que elaboran los docentes identifican los obstáculos. Nosotros tratamos de que no haya estereotipos en las ponencias, sino que sea lo más auténtico posible. Incluso si el proyecto no funcionó, hay que decirlo y tratar de establecer aproximaciones a las razones por las cuales no funcionó el proyecto, pero hace parte del proceso de formación. Sí, me parece interesante el comentario que haces con la pregunta, porque es este momento muy adecuado para hacer sentir en las entidades gubernamentales la importancia de incluir en los planes de formación continua el trabajo en redes. Bueno, gracias, profesor Fabio. Pues ya se acerca la hora del almuerzo, entonces yo creo que ya podemos cerrar este espacio. Gracias por las 4 intervenciones. Pues tuvimos como redes variadas en este espacio, redes que trabajan con rectores, con profesores, con jóvenes, que tienen en común pues el propósito de la paz y fortalecer la educación desde sus distintos ámbitos y de sus territorios. Pues muchísimas gracias por participar. Los invito a que sigan en los espacios del Encuentro Nacional de Redes de Educapaz, que todavía tenemos online. Y pues nada, gracias por sus intervenciones, por su tiempo, por compartirnos lo que hacen con estas redes. Acá nos pidieron por el chat constantemente dejar la información de las redes. No sé si ya están todas, si ya las anotamos acá. La de liderazgo, la de lenguaje, la de jóvenes. Y ya, con esto pues finalizamos. Les deseo que tengan una feliz tarde, que tengan un feliz almuerzo. Y nos vemos en otros espacios de este Encuentro Nacional de Redes. Muy bien, hasta luego. Un abrazo para todos. Un reconocimiento a ustedes por el evento. Gracias, gracias.